Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la composición química del agua. Primera sustancia orgánica que vamos a estudiar. Vamos a dejar atrás la química inorgánica y nos vamos a meter de lleno en lo que llamamos química orgánica. Hoy comenzamos por el agua y las clases siguientes iremos viendo distintas biomoléculas como los hidratos de carbono, las grasas y por último las proteínas. Todo lo que veamos a partir de ahora lo van a poder encontrar en el libro de Química Orgánica que les había mencionado de Antonio Blanco. Particularmente el contenido de esta clase va a estar en el capítulo número 2. Entonces, comencemos por el agua. Como ya todos sabemos, es la sustancia más abundante en los seres vivos. Alrededor de un 60% de nuestro cuerpo está formado por agua. Además, el agua es un disolvente universal, disuelve gran cantidad de sustancias, excepto las grasas. Es fuente de oxígeno molecular también y es una de las sustancias más abundantes en la Tierra. Acá en la diapositiva tenemos un cuadro en donde podemos observar cómo está distribuida el agua dentro de nuestro organismo. Los varones suelen tener un poco más de contenido de agua que las mujeres. Esto se debe en general, digo en general porque puede haber excepciones. En general el hombre suele tener más masa muscular que la mujer. Piensen que el músculo está formado por proteínas y por glucógeno, que es un hidrato de carbono, y ambos se relacionan muy bien con el agua, tanto los hidratos de carbono como las proteínas. Es por eso que en los hombres hay mayor contenido de agua. En cambio, la mujer suele tener mayor contenido de masa grasa que el varón. Esto tiene que ver con su ciclo reproductor, con asegurar la fertilidad y en un futuro asegurar el alimento también para su descendencia. Entonces, si la mujer tiene más grasa, ya sabemos que la grasa no es amiga del agua. Va a contar con menor porcentaje de agua en su composición corporal. Y los bebés, los lactantes, tienen aún mayor proporción de agua. Se dice que alrededor de un 80% de su cuerpo está formado por agua. Es por eso que es tan importante en un bebé chiquito evitar la deshidratación, ya sea por vómitos, diarrea o por alguna otra causa, debido a que suelen deshidratarse más fácilmente. Dentro de los órganos que más contenido de agua contienen, podemos nombrar al cerebro, que está formado por un 80 a un 90% de agua. El corazón, el hígado, los riñones tienen entre un 70 y un 80% de agua. Los ojos están compuestos de un 90 a un 95% de agua y los pulmones alrededor de un 85%. En esta diapositiva vamos a ver la estructura del agua. Con respecto a esto vamos a decir que el agua tiene una estructura aberrante. ¿Qué significa esto? Significa que es una estructura que no es la esperada, que no es lo normal, lo que debería haber ocurrido. Miren cómo está formada el agua entonces. Veamos en este gráfico. Acá podemos ver el átomo de oxígeno, que está acá en el centro, unido a los dos átomos de hidrógeno, uno por aquí y otro por aquí. Su disposición en el espacio va a formar un ángulo de 104.5 grados. Este ángulo que yo les estoy marcando acá, este ángulo mide 104.5 grados. Es decir, que no es lineal. No tengo el oxígeno en el medio y un hidrógeno de cada lado. Podemos ver cómo se representa en este gráfico la distribución en el espacio de una molécula de agua. Ahora bien, veamos lo siguiente. Si nos imaginamos este dibujo que está en 3 dimensiones, podemos imaginar que esta estructura tiene una forma de pirámide. Ahí está dibujada con línea de puntos una especie de pirámide. Esta forma de pirámide en realidad se dice tetraedro. Tetra significa 4 porque es una figura con 4 lados. Un lado formando la base de esta estructura y 3 formando las caras de la figura. Veamos ahora cómo están distribuidos los elementos dentro de esta pirámide o dentro de este tetraedro. En el centro, como les decía recién, de la pirámide está escondido dentro el átomo de oxígeno. Este que está por acá
es uno de los átomos de hidrógeno, ocupando uno de los vértices de este tetraedro. Luego tenemos el otro hidrógeno por acá, formando otro de los vértices del tetraedro. Y los otros dos vértices, que están ubicados por acá y por acá, están ocupados por dos pares de electrones. Un par de electrón en cada uno de los vértices. Recuerden que el oxígeno tenía 6 electrones, uno de los cuales compartía con un hidrógeno, el otro electrón lo compartía con el otro hidrógeno, y los 4 restantes que quedaron sin compartir los distribuye 2 acá, como les decía recién, y 2 por acá. O sea que estos dos vértices están formados por 2 electrones aquí y 2 electrones aquí, ambos electrones sin compartir. Repito entonces, el tetraedro está formado por el oxígeno, que se encuentra en el centro, luego 2 hidrógenos ocupando 2 vértices, y los otros 2 vértices de esta pirámide los ocupa 2 pares de electrones libres, un par en cada uno de los vértices. Esta estructura de tetraedro que adopta el agua en el espacio, dijimos que es rara, no esperada, y es la que le va a otorgar sus propiedades, es decir, la que le permite ser líquida a temperatura ambiente, le permite tener un punto de ebullición alto, que es de 100 grados, un punto de solidificación de 0 grados, le permite ser incolora y le permite también ser solvente, como decíamos antes, de casi todas las sustancias. Todas estas características y muchas más que no nombramos se deben a la estructura que adopta la molécula de agua en el espacio. Dentro de las distintas sustancias que podemos encontrar en la Tierra, podemos hacer una gran división entre sustancias solubles o polares, es decir, que se relacionan muy bien con el agua, y sustancias liposolubles o apolares que no tienen afinidad con el agua. Esta diapositiva que vemos en pantalla aplica solo a sustancias hidrosolubles o polares, es decir, que se relacionan bien con el agua, que tienen alta afinidad. Dentro de estas sustancias hidrosolubles podemos encontrar a los electrolitos y a los no electrolitos. La palabra electrolito quizás la conocen porque las publicidades de bebidas deportivas como el Gatorade o el Powerade suelen mencionar que reponen electrolitos que se pierden en la actividad física. O también pueden haber escuchado esta palabra en fisio, hablando del equilibrio electrolítico del organismo. Bueno, los electrolitos y los no electrolitos son sustancias todas solubles en agua y se diferencian entre sí en lo siguiente. En primer lugar, los electrolitos permiten la transmisión de la corriente eléctrica. Esto significa que un electrolito en solución acuosa, es decir, un electrolito disuelto en agua, transmite la corriente eléctrica. La otra característica de un electrolito es que se disocia. Esto significa que al ponerlo en solución, en agua, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, este se va a separar. Esto ya lo vimos anteriormente, cuando vimos fuerza dipolo-dipolo, se separa el sodio del cloro y ambos quedaban envueltos en moléculas de agua. Un electrolito se disocia, se separa en sus iones componentes. Según este poder de disociación, hay dos tipos de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son los que se disocian completamente y son los que van a conducir muy bien la corriente eléctrica, son buenos conductores de electricidad. En cambio, los electrolitos débiles son aquellos que se disocian parcialmente, es decir, que se disocian pero se vuelven a asociar, fluctúan, se disocian y se vuelven a juntar, se separan, se juntan, se separan, se juntan. Y no son tan buenos en este caso de la corriente eléctrica, no son buenos conductores de electricidad. Los no electrolitos son aquellos que no transmiten la corriente eléctrica y no se disocian. Por ejemplo, los azúcares como la glucosa, o también podríamos poner como ejemplo el glicerol, que es un alcohol. Sin embargo,
Estos también son solubles en agua, ya lo hemos visto. Hemos visto soluciones de azúcar y de agua, o hemos visto también en clases anteriores soluciones de alcohol y agua. La diferencia con los electrolitos, que se disocian para disolverse en agua, es que en este caso los no electrolitos lo hacen a través de puente de hidrógeno. Esto más adelante, cuando veamos hidratos de carbono, lo vamos a retomar. Entonces, en resumen, los electrolitos en general se disuelven en agua a través de fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Se solvatan, como veíamos en el caso del cloruro de sodio en agua. Mientras que los no electrolitos lo hacen a través de puente de hidrógeno. El principal o más abundante electrolito débil, es decir, que se disocia parcialmente, es el agua. Tengamos en cuenta esto, sobre todo para el concepto que viene a continuación. Bueno, continuamos entonces con soluciones. Vamos a definir el concepto de pH. Primero veamos cómo surge este concepto. No es necesario que ustedes sepan explicarlo, pero sí que lo comprendan y sepan de dónde viene. Yo les acabo de decir que el agua es un electrolito débil. Acá podemos ver que el agua está disociada, se está disociando. Vemos la disociación del agua. H2O se disocia en hidrógeno con signo positivo y OH. Este OH se va a llamar oxidrilo. Si pudiéramos ver cómo interactúan las moléculas de agua entre sí, por ejemplo en un vaso de agua destilada, ojo, en donde solo tengo moléculas de H2O, agua pura, veríamos que en la gran mayoría las moléculas de agua se encuentran como H2O. Pero hay una pequeña porción de ese agua que se encuentra ionizada, es decir, de esta forma. Lo que predomina es que el agua tienda a asociarse siempre, es decir, que esté en forma de H2O. Pero en una pequeña parte se disocia. Forman los iones de hidrógeno positivo o protones, también podemos llamarlo, y los oxidrilos. Vuelvo a repetir, hablamos siempre de agua pura, H2O, no agua potable ni el agua de la sangre. Es el agua pura, agua destilada, H2O. Entonces, lo que se estudió fue cuál era la concentración de protones o de hidrógenos en el agua pura a 25 grados centígrados en el momento en el que el agua se disociaba. De este cálculo o de esta medición surgió la concentración de protones en el momento de disociación, que era este número que tenemos por acá. 0,7 ceros y un 1, que es lo mismo que decir 10 a la menos 7. No sé si recuerdan, pero este menos 7 significa que hay 7 ceros después de la coma. 0,000001 significa o se puede expresar también de esta forma, 10 a la menos 7. Como se vio que este número era muy difícil de manejar, muy incómodo, como habíamos visto anteriormente también con la expresión de mol, que era 6,02 por 10 a la 23, muchos ceros adelante. Como se vio esto en este caso también, se decidió expresarlo en logaritmo este número. No sé si lo recuerdan del colegio, si no lo recuerdan no importa. El logaritmo en base 10 de un número es ese mismo número. Repito, el logaritmo de un número, sea cual sea ese número, en base 10 es el mismo número. Por ejemplo, el logaritmo de menos 7 en base 10 es menos 7. De la misma manera que el logaritmo en base 10 de 2 es 2. O el logaritmo en base 10 de 5 es 5. Lo que se hizo fue aplicar una técnica matemática a este número tan incómodo para simplificarlo. Como el número que daba como resultado era menos 7, esto que vemos acá, logaritmo de 10 a la menos 7 es igual a menos 7, se decidió aplicar otra técnica matemática para transformar ese número en positivo. Entonces se decidió agregar un signo menos delante del logaritmo, lo que vemos por aquí, y de esta forma el resultado cambia a positivo.
Entonces, la concentración de protones en el momento en que se disocia el agua quedó de la siguiente forma. Logaritmo negativo de 10 a la menos 7 es igual a 7. A esto se lo llamó pH. ¿Qué significa potencial de hidrógeno? pH, las siglas de pH significan potencial de hidrógeno. Y se lo define como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Entonces, si yo les pregunto en un examen cuál es la definición de pH, ustedes no tienen que explicarme todo esto, simplemente deben contestarme que pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. El pH del agua pura a 25 grados centígrados es de 7, pH 7, porque eso viene de decir que la concentración de protones era de 10 a la menos 7. Nada más que se aplicaron distintas estrategias matemáticas para transformar ese número complejo en algo más fácil de manejar, más sencillo. 10 a la menos 7 es lo mismo que decir 7 en términos de logaritmo. Entonces, tomamos como referencia al agua de 25 grados, dijimos que su pH va a ser 7. Ahora bien, toda sustancia cuya concentración de protones sea mayor a la del agua, el pH va a ser menor, va a bajar. Esto es inversamente proporcional. Si aumenta la concentración de protones, el pH va a bajar. Va a ser de 6, 5, 4, dependiendo de la sustancia de la cual hablemos. Y vamos a decir que es una solución ácida. Si la concentración de protones es de 7, es una solución neutra, que esto es lo que ocurre con el agua pura a 25 grados centígrados. Es una solución neutra. Ahora, si la concentración de protones es menor a la del agua pura a 25 grados, o dicho de otro modo, la concentración de protones es menor a 10 a la menos 7, vamos a decir que es una solución básica o alcalina. Podemos decir solución básica, como dice en la diapositiva, o también la podemos llamar solución alcalina. Entonces, un ácido es una sustancia con la capacidad para liberar protones. Y una base es una sustancia con la capacidad para captar protones. Ahora, les quiero hacer una aclaración. Siempre pH, esto que tenemos acá, pH más pOH va a ser igual a 14. ¿Qué significa esto? Nosotros hasta ahora hablamos de pH, dijimos que era el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de protones de una sustancia. Pero no hablamos de la concentración de los oxidrilos, que también formaban parte de la disociación. Nosotros vimos recién que cuando el agua se disocia, ambos, tanto el protón o el hidrógeno como el oxidrilo, se encuentran en equilibrio. Entonces, si la concentración de protones se eleva, la concentración de oxidrilos disminuye. Si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Entonces, también podemos hacer esta misma relación que vimos acá para la concentración de protones, pero en vez de medir la concentración de protones en el momento de disociación del agua, voy a calcular la concentración de oxidrilos en el momento de disociación del agua. Acá en vez de poner H, voy a poner oxidrilo o H. Y digo, ¿cuál es la concentración de oxidrilos en el momento de la disociación del agua pura a 25 grados? Entonces, si yo estoy mirando la concentración de oxidrilos, que también va a ser de 10 a la menos 7, porque es una sustancia neutra, voy a decir logaritmo negativo de 10 a la menos 7, igual que antes, pero acá, en vez de poner pH, va a cambiar a pOH, porque estoy midiendo los oxidrilos.
El pH del agua pura es de 7 y lo defino como el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. En equilibrio, la suma de pH, logaritmo negativo de la concentración de protones, más pOH, logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos, es siempre 14. Esto que ven acá. pH más pOH siempre me va a dar 14. ¿Por qué les digo esto? Porque pueden aparecer ejercicios en donde yo les dé el pH, por ejemplo del limón, y les pida que me digan cuál es su pOH. Esto es sencillo de calcular, es una fórmula muy sencilla con esta formulita que ven acá. Si el pH del limón es de 2 y yo sé que la suma de pH y de pOH siempre va a ser 14, ¿cuánto tengo que sumarle a 2 para llegar a 14? La respuesta es 12. Entonces, pH del limón va a ser 2 y el pOH va a ser 12. Suma total 14. Bueno, en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de sustancias y sus pHs. Por ejemplo, si miramos acá podemos ver que el huevo tiene un pH de 9, un pH alcalino o básico, lo que vamos a llamar. Recuerden, pH de 7 es un pH neutro, pH por encima de 7 va a ser pH alcalino o básico y por debajo de 7 va a ser un pH ácido. Por este lado tenemos al limón, que dice que tiene un pH de 2, lo que les acabo de decir. Ya todos sabemos, el limón es una sustancia ácida, ¿no? El ácido clorhídrico del estómago, con un pH de 1, sustancia muy ácida también. Por eso la gente que tiene gastritis dice que tiene acidez, porque siente ese ardor en el estómago, provocado por el ácido clorhídrico, que quema las paredes del esófago. En esta otra punta vamos a ver al amoníaco, sustancia que se utiliza para limpiar. Tiene un pH de 11, es alcalino. Y también podemos ver los jabones, la lavandina, también están de este lado de la escala. Ambos básicos o alcalinos con un pH de 12 y 13, respectivamente. Con pH de 14 tenemos a la soda cáustica, que suele utilizarse como destapacañerías por su alto poder corrosivo. Y bueno, estos serían algunos ejemplos de sustancias ácidas, sustancias básicas y sustancias neutras. Por último, en la clase de hoy aparecen los buffers. Buffers en inglés significa amortiguador. Los buffers son sustancias amortiguadoras de pH. Al igual que en un auto, que tiene amortiguadores, que funciona reduciendo el impacto del movimiento dentro del auto, nuestro organismo también cuenta con sustancias que son amortiguadoras, que reducen el impacto, en este caso, de los cambios de pH. El pH de nuestra sangre se mantiene regularmente y en condiciones normales alrededor de 7,4, es decir, un pH casi neutro. En condiciones normales se puede producir ligeras oscilaciones que van a ir de 7,35 a 7,45. Esto se debe a que el organismo posee sistemas muy eficaces de regulación para poder mantener el pH del plasma dentro de los rangos saludables. A esto lo vamos a llamar homeostasis. El organismo es muy sensible a los cambios de pH. Por debajo de 7,35 o por encima de 7,45 son valores incompatibles con la vida. Dentro de los mecanismos reguladores del pH podemos encontrar los reguladores intracelulares o amortiguadores intracelulares y los amortiguadores extracelulares. Dentro de los intracelulares podemos encontrar a las proteínas, como por ejemplo la hemoglobina, que es una hemoproteína y se encuentra dentro de la sangre. Y también los aminoácidos. Los aminoácidos también son buffers, pero tenemos un aminoácido principal que es el mayor regulador o buffers de todos los aminoácidos. De los 20 aminoácidos hay uno que es el que mejor actúa cumpliendo esta función y es la histidina. Histidina, aminoácido regulador del pH, y esto ocurre porque la histidina tiene dentro de su composición un grupo que se llama imidazol, que tiene la capacidad de captar o de ceder protones dependiendo del pH del medio.
Así es como funciona su mecanismo de regulación. La hemoglobina funciona de la misma forma, captando protones en situaciones de acidosis, es decir, cuando el pH en sangre disminuye, y en situaciones de alcalosis, cuando el pH aumenta, va a actuar cediendo electrones. Entre los amortiguadores extracelulares tenemos al sistema del ácido fosfórico y al del bicarbonato. Vemos cómo funciona el sistema buffer del bicarbonato a modo de ejemplo. El de ácido fosfórico no lo vamos a charlar. Como les dije recién, cuando el pH baja por debajo de lo normal, actúa un buffer porque estoy entrando en una situación de acidosis. El pH baja, se hace más ácido, entro en acidosis. En cambio, si el pH aumenta por encima de lo normal, voy a entrar en alcalosis. Por ejemplo, yo puedo entrar en acidosis porque soy una persona diabética, descompensada, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sepan que en una persona diabética que se descompensa se generan sustancias ácidas en su cuerpo que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, por ser ácidos, van a provocar que el pH de la sangre se acidifique, disminuya y se corre el riesgo de entrar en una acidosis. En estos casos van a actuar los sistemas buffers para tratar de compensar esta acidosis que se está produciendo. Esto que ven acá es la representación gráfica de un glóbulo rojo. En una persona diabética descompensada y entrando en acidosis va a comenzar a aumentar la concentración de protones en sangre. Dijimos antes que a mayor concentración de protones, menor es el pH, más ácida va a ser la solución. Si esto sube, los protones excedentes van a comenzar a ser captados por el bicarbonato de sodio dentro de nuestro glóbulo rojo y van a formar una sustancia llamada ácido carbónico, que es esta que está por aquí. Este ácido carbónico va a viajar hacia los pulmones y se va a transformar en agua y dióxido de carbono. Es decir, que va a aumentar la producción de dióxido de carbono por encima de lo normal y por lo tanto va a aumentar la eliminación de ese dióxido de carbono a nivel respiratorio. Producto de todo este mecanismo de compensación, lo que va a ocurrir es que la persona se va a hiperventilar. Va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria por minuto. De esta manera, lo que ocurre es que se están sacando, se están eliminando los protones excedentes a través de la transformación del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. Una persona que está en acidosis respira rápido, está como agitada. Esto es involuntario y se debe a que el organismo se está deshaciendo del excedente de protones. La hiperventilación es una demostración de que este sistema buffer está actuando. Por supuesto, esto no va a ocurrir por siempre. Si la acidosis continúa en un periodo extenso de tiempo, este sistema se va a colapsar y ya no voy a poder resolver la acidosis. Los buffers son efectivos, sí, pero son un recurso limitado del organismo. Una situación que nos puede llevar a alcalosis, es decir, que el pH suba, es porque perdí protones. Puede ser, por ejemplo, por vómitos, diarrea. En este caso es todo lo contrario a lo que vimos recién. En un paciente diabético ocurre lo contrario, ocurre la acidosis. En este caso lo que ocurriría es una alcalosis. Aquí lo que va a disminuir es la concentración de protones y van a predominar los oxidrilos. En este caso el organismo va a realizar el mecanismo contrario al que describimos recién. Si miramos la diapositiva podemos ver que las flechas de este diagrama van y vienen. Esto significa que el sistema es reversible. En estos casos arrancamos de acá. Voy a hipoventilar, al contrario de la situación que describimos recién. En este caso hay una hipoventilación que ocurre para disminuir la eliminación de dióxido de carbono. Si yo retengo el dióxido de carbono, esta forma ácido carbónico y este ácido carbónico va a aumentar la concentración de protones en mi sangre. Este mecanismo exactamente es inverso al que vimos anteriormente. Entonces, si estoy en alcalosis, voy a hipoventilar y si estoy en acidosis, voy a hiperventilar.
Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Recuerden leer el capítulo número 2 del libro de Blanco llamado Agua, donde está todo lo que acabamos de ver en esta clase.